procesamiento de parámetros en un mensaje se llama ordenamiento de parámetros. El mensaje también contiene el nombre o número del procedimiento por llamar. El servidor podría soportar varias llamadas y él tiene que indicar cuáles de ellas se necesitan. Cuando el mensaje llega al servidor, el resguardo lo examina para ver cuál procedimiento necesita. Posteriormente, lleva a cabo la llamada apropiada. Los elementos del mensaje que se va a transmitir deben de tener el identificador del procedimiento y los parámetros a transmitir. Los parámetros son variables inicializadas a partir del mensaje recibido, en vez de ser constantes. En una llamada a un procedimiento remoto, existen dos formas de transmitir los parámetros. Parámetros por valor, que son aquellos valores que la máquina cliente siempre tiene. Las variables nunca cambian. Una vez que son inicializadas y se envían al servidor, entonces estas variables pasan a ser parámetros por referencia. Es decir, dejan de ser constantes, las variables cambian. Semántica de RPC en presencia de fallos. El objetivo de RPC es ocultar la comunicación al hacer que las llamadas a procedimientos remotos se parezcan a las llamadas locales. El problema se presenta cuando aparecen los errores, ya que las diferencias entre las llamadas locales y remotas no son tan fáciles de encubrir. Por lo tanto, se consideran las siguientes situaciones. El cliente no puede localizar al servidor. Se pierde el mensaje de solicitud del cliente al servidor. Se pierde el mensaje de respuesta del servidor al cliente. El servidor falla antes de recibir una solicitud y el cliente falla después de enviar una solicitud. Todas estas situaciones es la manera en que RPC se comportará cuando exista algún fallo por inactividad o por falla en la arquitectura del sistema. Cuando el cliente no puede localizar el servidor, es porque podría ser que este podría estar inactivo. Podría ser que también el servidor esté utilizando una nueva versión de la interfaz y nuevos resguardos, que no serían compatibles con la interfaz y los resguardos del cliente. Pérdida de mensajes de solicitud. El núcleo debe inicializar un cronómetro al enviar la solicitud. Si el tiempo se termina antes de que regrese una respuesta o reconocimiento, el núcleo vuelve a enviar el mensaje. Si el mensaje realmente se perdió, el servidor no podrá indicar la diferencia entre la retransmisión y el original, y todo va a funcionar bien. Si el número de mensajes perdidos supera cierto límite, el núcleo puede asumir que el servidor está inactivo, y se regresa a la situación, no se puede localizar el servidor. Pérdida de mensajes de respuesta. La pérdida de respuestas genera mayores problemas que la pérdida de solicitudes. Se utiliza un cronómetro. Si no llega una respuesta en un periodo razonable, se debe volver a enviar la solicitud. El problema es que el núcleo del cliente no está seguro de la razón por la que no hubo respuesta. Ciertas operaciones se deben repetir con seguridad tantas veces como sea necesario sin que ocurran daños. Fallos del servidor. La siguiente imagen nos muestra tres situaciones posibles de fallos en el servidor. El primero es un caso normal. Aquí el servidor opera de manera que no existen fallos. Recibe, ejecuta, responde y envía mensaje al cliente. El segundo caso es un fallo antes de responder. El servidor recibe solicitud del cliente, ejecuta solicitud, pero falla. Entonces, la respuesta al cliente no es enviada. El siguiente caso es un fallo antes de ejecutar. El servidor recibe solicitud del cliente, ni siquiera ejecuta, simplemente falla y no se envía la respuesta al cliente. Fallos del cliente. La cuestión aquí es identificar qué ocurre
si un cliente envía una solicitud a un servidor y falla antes de que el servidor responda. Se debe generar una solicitud de trabajo o cómputo que al fallar el cliente ya nadie espera. Se dice entonces que existe un cómputo huérfano. Los principales problemas generados por cómputos huérfanos son los siguientes: desperdicio de ciclos de CPU, posibles bloqueos de archivos y apropiación de recursos valiosos. Ocean of memories. Se crearán dos programas denominados cliente-servidor, en el cual se creará archivos ADDX que nos permitirán o que son archivos fuentes que son utilizados en un lenguaje de C o C++ que nos van a permitir llamar al cliente y al servidor, en el cual se permitirá mostrar un mensaje cada vez que el servidor sea llamado por el cliente. Posteriormente se insertarán llamadas al servidor después de haber llamado a la consola. Y se agregará el código cliente para que se pueda hacer la ejecución del código cliente. Posteriormente, el cliente a través del código mostrará la respuesta del servidor. El servidor va a ser capaz de realizar una suma de dos números y mostrarlos. Se localizará el código cliente y se enviarán parámetros para poderlos enviar hacia el cliente. Una vez que se termine de modificar el código del cliente y el servidor, se realizará la ejecución de ambos programas, la cual nos van a permitir mostrar la suma de dos números.